Amigos, ¿qué tal? Hoy es 17 del 08 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Santos arremete contra la dictadura de Maduro. El presidente Juan Manuel Santos llamó a la comunidad internacional a presionar cada vez más, con más fuerza, para restablecer la democracia en Venezuela, en una editorial en el diario El País, en el que criticó con dureza la dictadura de Nicolás Maduro. En el texto titulado "Lloramos por ti, Venezuela", Santos lamenta que bajo Maduro, a la par de la economía, la democracia también le han destruido. La corrupción se convirtió en la voz cantante del régimen y el respeto por los derechos humanos dejó de existir. Santos, que en los últimos días ha multiplicado sus críticas contra Maduro y no descarta romper relaciones con Venezuela, afirmó que no puede entronizarse y perpetuarse en una dictadura en el centro de América Latina. Comillas, los países de la región y de la comunidad internacional que defienden los valores de la paz y la libertad deben seguir presionando cada vez más, con más fuerza y con acciones efectivas, por un rápido restablecimiento, ojalá pacífico, de la democracia en esa gran nación, cierra comillas, escribió el mandatario. Santos dijo, no obstante, que la posición de Bogotá siempre ha sido la de ayudar a buscar una salida negociada a la grave crisis venezolana, recordando que Colombia es el país que más tiene que ganar o perder con lo que suceda en la nación, con la que comparte 2.200 kilómetros de una porosa frontera. En el editorial, Santos recuerda que advirtió hace 7 años al antecesor y mentor de Maduro, Hugo Chávez, que el modelo que impulsaba no tendría éxito. Comillas, ¿es que acaso no ha sido un estrepitoso fracaso?, se preguntó, al describir la crisis económica venezolana, con una severa escasez de alimentos y medicinas y la inflación más alta del mundo. De todas maneras, Santos destacó que a través del humor mantuvo una relación cordial con Chávez hasta su último día, a pesar de nuestras profundas diferencias, porque era lo que les convenía a los dos pueblos y era clave para lograr la paz en Colombia. En temas políticos, presentamos el informe del director. Respaldo necesario. No podía ser otra la respuesta del presidente Juan Manuel Santos a la tarea pocas veces vista en Colombia y sus alrededores: atacar la corrupción sin fronteras para que los responsables del cáncer que compromete a todas las fibras de la sociedad, el Estado y la vida misma de la nación caigan poco a poco y se conozca a quienes están transitando, se encuentran participando de ella. Esa voz de apoyo, cuando no de aplauso, debe ser un coro nacional, pero sabemos que no va a ser así porque van apareciendo precisamente los encargados de aplicar la justicia, comprometidos y untados hasta los tuétanos con este delito. Santos, sin lugar a dudas, ha ofrecido respaldo al fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien, armado de valor, emprendió una tarea quijotesca y admirable de desenmascarar a los corruptos, vengan de donde vinieren, para que podamos afirmar sin timideces, está cumpliendo una tarea ejemplar, digna de aplausos y reconocimientos permanentes. Por ahora, pedir a todas las instancias que adelanten las investigaciones de manera rápida y sin contemplaciones, para que los resultados sean cada vez más elocuentes, es la consigna de Santos al fiscal. Cuando asumió el cargo, muchos dudamos del resultado de su gestión, por razones obvias. El estamento oficial está putrefacto hace rato, hiede, huele, feo, es una letrina, es una podredumbre. Por consiguiente, quienes nos equivocamos, soy uno de ellos, no podemos menos que felicitar al hijo de don Salustiano Tapias, porque se echó el bacalao a cuestas y de manera valerosa está trabajando con responsabilidad para poner tras las rejas a quienes resulten comprometidos con este delito. Que tiemblen magistrados, jueces, abogados, funcionarios públicos, ministros, gobernadores, alcaldes y otros comprometidos en actos de corrupción, porque a Martínez no le ha temblado la mano todavía para señalar a responsables de delitos de todo tipo, por los que deberán responder de acuerdo con las leyes colombianas vigentes. La Colombia buena debe respaldarlo sin timidez alguna. En temas políticos, este fue el informe del director. Samper dice, Venezuela puede estar al borde de un golpe de Estado. Pese a que ya pasó una semana desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló de la posibilidad de una acción militar en Venezuela como una medida para superar la crisis,
las reacciones de rechazo hacia esa iniciativa siguen apareciendo. En esta oportunidad fue el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, el que se mostró en contra de esa idea. Comillas, esto sería un verdadero suicidio de llegarse a intentar por parte de los Estados Unidos. La región tiene una historia trágica y llena de pesadillas de intervenciones militares, que en este caso lo que haría sería acabar de polarizar los ánimos en el país, causar más dolor, más desgracias, más víctimas, más sufrimientos, cierra comillas. El secretario general de la UNASUR considera que si se ejecuta una acción militar en Venezuela, cambiaría el clima de las relaciones entre América Latina y Estados Unidos, sería un recurso desafortunado. Samper indicó que la gira por América Latina que emprendió el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, no sirvió mucho para atenuar las críticas que los presidentes de la región expresaron contra la idea de Trump. Comillas, a pesar de todos los esfuerzos del vicepresidente de Estados Unidos en demostrar que tenían un interés en ayudar a los venezolanos, no hubo una rectificación clara de lo que señaló el presidente Trump, cierra comillas. En su paso por los países de la región, Colombia, Argentina y ahora Chile, Pence no ha hablado de intervención militar. Este miércoles desde Chile indicó que Estados Unidos usará toda su fuerza diplomática y económica hasta que se restaure la democracia en Venezuela. Comillas, trabajaremos con los países aliados en toda América Latina para llegar a una solución pacífica para Venezuela, cierra comillas, dijo. En su intervención de este miércoles, Ernesto Samper insistió que la crisis en Venezuela se solucionará únicamente con la ayuda del diálogo. Comillas, lo que se necesita es una salida negociada. No hay conflicto en la historia del mundo que no haya terminado con una negociación y es lo que hay que seguir intentando en Venezuela. Esta salida la tienen que encontrar los venezolanos, el gobierno con la oposición, cierra comillas. Samper advirtió que las partes que discuten en Venezuela deben ceder. Si cada cual se mantiene en su posición, no habrá diálogo y estaremos como estamos hoy, al borde de un precipicio, de una guerra civil, de un golpe militar o de una intervención militar, como lo propone Trump. No es la primera vez que Samper reconoce que la situación en Venezuela es crítica. En un diálogo que sostuvo con El Espectador, el expresidente explicó la razón por la que su postura cuando estaba al frente de la UNASUR no es tan certera como lo es ahora. Comillas, la UNASUR funciona por consensos. Cualquier cosa que uno diga o haga tiene que tener el consenso de 12 países. Cuando yo vi que era imposible conseguir el consenso de la región en torno al tema de Venezuela, pensé que debía retirarme, cierra comillas. Reacción tardía o no, lo cierto es que ahora el expresidente Samper considera que, comillas, la respuesta a la constituyente no puede ser la imposición de sanciones que sufrirían millones de venezolanos afectados ya por la crisis social. El gobierno de Maduro aún tiene la posibilidad de utilizar el nuevo escenario de la Asamblea Constituyente para tramitar un gran acuerdo nacional con la oposición, cierra comillas. Explica que en ese acuerdo nacional Maduro debe establecer un calendario electoral para las elecciones previstas para los próximos años, acordar una amnistía general para detenidos judiciales por razones políticas, de tal manera que puedan ser protagonistas en los procesos electorales y devolver todos los poderes constitucionales a la Asamblea Nacional, cierra comillas. Consejo Nacional Electoral ratifica a Vanessa Mendoza como representante de negritudes en la Cámara. El Consejo Nacional Electoral, a través de la resolución 1862 del 16 de agosto del 2017, ratificó que Vanessa Mendoza es quien debe ocupar la curul de negritudes vacante en la Cámara de Representantes. La nueva resolución responde a la solicitud de aclaración enviada por Rodrigo Lara, presidente de la Cámara de Representantes, al organismo electoral, en la que pidió que no quede ninguna duda sobre la persona que debería ocupar la curul. Comillas, en esta corporación aclaró que de acuerdo con el documento público E26, la señora Vanessa Alexandra Mendoza Bustos fue quien obtuvo el mayor número de votos dentro de la única lista que, según el mismo documento de la Registraduría Nacional del Estado Civil, fue inscrita por un consejo comunitario y tiene derecho a ser llamada a ocupar la curul, cierra comillas, señala una comunicación del organismo electoral. El documento expedido este miércoles señala expresamente que Vanessa Alexandra Mendoza Bustos, comillas, fue quien obtuvo el mayor número de votos dentro de la lista
de la lista única que, según el mismo documento de la Registraduría Nacional del Estado Civil, fue inscrita por un consejo comunitario, más exactamente el que representa a las comunidades de los corregimientos de San Antonio y el Castillo del Valle del Cauca, Sierra Comillas. De esta forma, dice el texto de la resolución, Mendoza tiene derecho a ser llamada a ocupar la curul. La demora en la posesión de Mendoza en la Cámara de Representantes motivó que el pasado 10 de agosto esta acusara a Rodrigo Lara de racismo y discriminación. Mendoza señaló en varios medios de comunicación que, a pesar de que estaba toda la documentación y que un representante del Guainía que estaba en la misma resolución sí había sido posesionado, a ella no le daban razón sobre el asunto. Comillas, este es un caso de violencia administrativa de género y de racismo, cierra comillas, señaló la ex señorita Colombia. Comillas, esposa y exesposa de Bustos fueron nombrados por Edgardo Maya, cierra comillas, dice Alejandro Ordóñez. La rama judicial del país se encuentra en jaque tras descubrirse otro escándalo de corrupción que envuelve a los magistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, que se relaciona con el exfiscal anticorrupción Moreno. Tras revelarse la estrecha relación entre los magistrados y Moreno, varios son los que proponen una constituyente para reformar así el sistema judicial actual del país. El exprocurador Alejandro Ordóñez, mediante un tuit, propuso una reingeniería a la rama judicial, comentario que se convirtió en blanco de críticas, pues fue Ordóñez quien se opuso a tal reforma constitucional años atrás. En diálogo con Blue Radio, el exprocurador negó tener una relación cercana con el magistrado Leonidas Bustos y explicó que la esposa de Bustos y ex esposa, quienes trabajaban y fueron promovidas en la Procuraduría durante la administración de Ordóñez, fueron cuota del ahora Contralor General Edgardo Maya Villazón. Falso, la designó la administración anterior, la del señor Edgardo Maya. Años después me enteré de la relación que tenía con el doctor Bustos, explicó Ordóñez. De otro lado, el precandidato presidencial comentó que el nombramiento de familiares de magistrados en el organismo, un hecho por el cual el Consejo de Estado declaró en su reelección, era permitida por la ley. Comillas, fue una prohibición que surge en el equilibrio de poderes 7 años después de las decisiones, y es indudable que fue una decisión judicial que se hizo para afectar a convertido en la piedra en el zapato del presidente Santos, cierra comillas, agregó. Modificaciones no pueden ir en contra del acuerdo, dice el Ministerio del Interior sobre reforma política. Tras la culminación del debate sobre la reforma política de este miércoles en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, Guillermo Rivera, ministro del Interior, señaló que hay una mayoría interesada en discutir la propuesta y se hagan los ajustes a las normas que rigen a las autoridades electorales vigentes. Tal como quedó acordado en la discusión, anunció que se trabajará durante todo el fin de semana para lograr un texto en el que haya un consenso mínimo y se pueda aprobar rápidamente. Sin embargo, advirtió que hay una línea roja para hacer dichos cambios. Comillas, no se pueden hacer modificaciones que vayan en sentido contrario a lo que se propone en el acuerdo de paz. Todos los ajustes deben estar alineados con lo previsto, ahí cierra comillas, señaló Rivera. Algunas de esas líneas rojas van en el sentido de la creación de una organización electoral, comillas, independiente, moderna y transparente, cierra comillas, definir medidas para evitar la financiación ilegal o desbordada, permitir la aparición de nuevos movimientos políticos en el espectro cuya personería jurídica no dependa del umbral electoral sino de un número de afiliados, etc. Una de las primeras modificaciones que tendrá el texto sería la eliminación del artículo primero que determinaba el grado de consulta jurisdiccional de las decisiones que profieran la Procuraduría y la Contraloría en contra de servidores públicos de elección popular, siempre y cuando conlleven a inhabilidades. Luego de un documento de 12 páginas enviado por los entes de control y una larga discusión y reparos por parte de las organizaciones como la Misión de Observación Electoral MOE, se acordó retirar dicho artículo. Senador Andrade reacciona a revelaciones de la Fiscalía. El senador conservador Hernán Andrade reaccionó luego de que la Fiscalía General revelara en la tarde del martes información sobre el caso del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno,
quien le habría pedido sobornos al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. En el grueso de la información que la Fiscalía anunció que está dentro de la investigación, hay grabaciones y comunicaciones electrónicas entre Moreno, Lyons y el abogado Leonardo Luis Pinilla. También fueron relacionados los ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia José Leonidas Bustos, Francisco Javier Ricaurte y Camilo Tarquino. Sin embargo, en lo que respecta al senador Andrade y a otros dos políticos, Luis Alfredo Ramos y Musa Huesaile, las grabaciones obtenidas por la Fiscalía comprometerían las investigaciones que el alto tribunal realizaba en contra de los aforados. En el escueto comunicado remitido por Andrade, señaló que atenderá con respeto los requerimientos hechos por la justicia y citó un fallo de la Corte a su favor que investigaba el préstamo de dinero particular. Comillas, en 2014, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de sus 8 magistrados presentes, juristas de las más altas calidades, falló a mi favor el proceso que durante 6 años afronté por un préstamo de dinero particular, cierra comillas, dice el comunicado. Agregó tener la certeza de que dicho fallo se dio en derecho y apegado a las pruebas aportadas. Finalmente añadió que Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción involucrado en un escándalo por corrupción, le prestó sus servicios de abogado en ese proceso hasta el 2014. ¿Por qué la paz no entusiasma a los colombianos? Terminó la dejación de armas de las FARC, cumplieron, y como lo dijo el presidente Santos, era algo que los colombianos no creían que iba a pasar, pero a la gente poco le importa y la discusión en las redes sociales sigue llena de odio e insultos. Comillas, ya puede despegar, muy bien, suerte, cierra comillas. Con estas palabras el presidente Juan Manuel Santos le dio este martes la partida a uno de los 2 camiones cargados o encargados, de sacar de la zona veredal de Pondores, corregimiento de Conejo, municipio de Fonseca, en el departamento de La Guajira, los últimos 2 contenedores con armas y explosivos de las FARC, una operación que se repitió paralelamente en otras 4 zonas de concentración en el país, La Reforma, Yarí y La Guajira en el Meta y La Variante en Nariño. Culminó así, después de 8 meses de haberse firmado el acuerdo final de paz, el proceso de dejación de armas de esa guerrilla, que a su vez marca el fin del cese del fuego bilateral. Comillas, hoy comienza la construcción de un nuevo país, cierra comillas, había dicho previamente el jefe de Estado al ordenar el cierre de uno de esos contenedores al que él mismo le puso candado. Un hecho histórico que, sin embargo, no despertó mayor expectativa en la opinión pública nacional, que pareciera que hace rato perdió interés en el asunto de la paz y a la que hoy se le ve sumergida más allá de los avatares de la vida diaria en la enconada disputa electoral por el poder del 2018. En las redes sociales, como ya es costumbre, defensores y detractores del proceso de negociación con las FARC se dedicaron a repetir sus argumentos, o mejor sus insultos y desagravios de unos contra otros. En cambio, lo que sí generó reacción fue el anuncio hecho en el mismo Pondores por Iván Márquez, segundo jefe de la organización guerrillera, de que el nombre del partido político con el que se incursionarán en la política legal será Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia, lo cual les permite mantener la sigla de FARC. Comillas, no queremos romper los vínculos con nuestro pasado. Hemos sido y seguiremos siendo una organización revolucionaria. Queremos ser la voz de los excluidos, de los sin voz, de los que viven en la miseria, la voz de la gente honesta y buena de Colombia, cierra comillas, fue el argumento de Márquez. Para los críticos, esa decisión significa una humillación para las víctimas e incluso va en contra de la tan mentada reconciliación. Comillas, el nombre que usarán las FARC en política será humillante con las víctimas, nada los detiene. Santos les entregó absolutamente todo, cierra comillas, escribió en Twitter la senadora Nora Tovar del uribista Centro Democrático. Creen que cambiando una palabra borrarán tantos años de sangre, de dolor y violencia contra el pueblo colombiano, trinó también su copartidaria María del Rosario Guerra. Ahora es cierto que las más recientes encuestas muestran un aumento en el optimismo de la gente
frente al proceso de paz y que desde el inicio de la concentración de las FARC en las zonas veredales y de la entrega de las armas, los colombianos muestran un mayor apoyo a la negociación. Pero esas mismas encuestas han señalado que hay temas que generan más atención, cómo va la economía y el empleo, es decir, impera lo de siempre y el bolsillo es lo que importa. De ahí que el desgaste de la paz se haga evidente con ese poco entusiasmo que se palpa en las calles frente a hechos tan significativos y cruciales como el que las FARC hayan cambiado y cumplido con la dejación de armas y que ahora se inicie una nueva etapa que implica grandes retos para el gobierno, como son no solo garantizar la seguridad de los excombatientes, sino llegar como Estado a las zonas más golpeadas por el conflicto. Por algo, a comienzos de este año, el saliente comisionado de paz Sergio Jaramillo, en varias declaraciones a los medios de comunicación, les pedía a los ciudadanos alegrarse con la llegada de las FARC a la zona de concentración, y en marzo pasado, en una conferencia en la Universidad de Harvard, hablaba de la urgencia de que todos los sectores de la sociedad, campesinos, indígenas, afrodescendientes, empresarios, universidades, organizaciones sociales, miembros de la Iglesia, se sintieran parte de un mismo proceso, porque la paz es de todos y todos pueden y deben aportar. Y recalcaba sobre todo en la necesidad de despertar el entusiasmo de la población urbana, en especial de los jóvenes que piensan en ese otro país y salgan a las regiones, ayudando a tender puentes entre el mundo urbano y el mundo rural. Entusiasmo que desafortunadamente no se ve, al menos hasta ahora, y lo que reina es el escepticismo y la indiferencia, reconociendo que desde muchos sectores se están haciendo esfuerzos y se está trabajando por la consolidación de esa tan anhelada paz. Respuestas. Quizá el análisis que hace la antropóloga Johanna Castro plantee una aproximación a lo que sucede. Comillas, durante 52 años el Estado insistió y educó a la población con una visión de la guerra en la que las FARC eran el demonio y los medios de comunicación asusaron el odio hacia la insurgencia. Ahora ese Estado se ve a gatas para contarle a la gente por qué hay que hacer la paz con ese demonio, y poco se ha profundizado en la responsabilidad de quienes nos han gobernado. Cierra comillas. Lo que propone la académica es que es simple, un sí a la paz, pero con memoria. O también se puede tomar en cuenta lo dicho por Omar Rincón, director de la maestría en periodismo de la Universidad de los Andes. Comillas, habitamos un ambiente simbólico y político donde predomina la idea de que todo está mal, salido de madre, peor que nunca. Pero este microclima es más un producto del trabajo de los medios de comunicación y de las élites políticas que del país que vive la vida. Y es que los medios y los políticos han encontrado de que su rating, los clics y los likes que reciben aumentan en la medida en que vendan la idea de que todo está mal y que ellos son la solución. La paradoja radica en que ahora tenemos un mejor país, hacemos más el amor que la guerra, bailamos mucho más de lo que disparamos, reímos mejor porque hay menos violencia estructural. Y concluye, comillas, no lo queremos ver, este es un país que avanza en derechos sociales y humanos, nuestra economía se mantiene al nivel de los promedios mundiales, las ideas abundan gracias a empresarios jóvenes y creadores de alternativas de paz, somos un mejor país, pero justo cuando deja de estar presente la guerra y llega el momento de la civilización, de disentir y de disputar sentidos, conversando, reconociéndole la verdad a la voz de los otros, construyendo en medianías y no en lógicas de guerra, una lógica de usted o yo, justo en este momento, cuando nos hemos dejado de matar y renunciamos a las venganzas para ser un país de verdad, las élites nos han quedado mal y nos han sumido en esta desazón nacional que nos hace pensar que todo anda peor que siempre, que cada quien haga su mea culpa, si es que le importa. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, Google, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía
Los espero mañana. Buenas noches.